Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes, buenas noches o buenos días. Vamos a iniciar nuestra casita de oración y les damos la bienvenida principalmente a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a nombre también de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y a todos los que formamos este equipo de la Comisión de Liturgia. Iniciaríamos como siempre con el que todo lo puede. Y acompáñenos, por favor. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y nuestra oración, siguiendo lo que el Evangelio de San Mateo 18 nos pide: Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a todos nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia los corazones de tus hijos. Amén. Hoy tenemos un tema, pues muy interesante, sobre todo por lo que conlleva en sus consecuencias. Al inicio y al final vamos a tratar de dar respuesta. Nos han estado preguntando, gracias a Dios, al estar comentando que aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del país y en otros países, nosotros como apostolado de la Nueva Evangelización, tenemos comedores para hermanos necesitados. ¿Y que cómo nos pueden apoyar? Bueno, pues el teléfono, se los decimos despacito, 55 55 79 79 01. Ahí nos pueden hablar tanto para informes de nuestros libros, de nuestro apostolado, cómo abrir una casa de oración, cómo recibir al Señor. Le pediría a Laurita, le damos las gracias a Laurita que nos apoya, que pueda poner el teléfono ahí donde viene lo de comentarios y recordarles que estamos pidiendo por los que piden oración. Gracias a Dios, en eso nos apoya Laurita también. Le mandamos saludos. Miren, yo les he comentado, como tengo retirada la tablet, no alcanzo a leer las letritas que ustedes escriben de quienes se están incorporando o quienes se incorporan después, pero no queremos dejar pasar. Sabemos que los que se incorporan, gracias a Dios, es gente de muchos países, Argentina, Chile, Bolivia, Panamá, Costa Rica, de los que me acuerdo ahorita, inclusive España, gente de Estados Unidos, obviamente el interior de la República, nuestros hermanos también de Ecuador, de Guatemala. De Ecuador, nuestra hermana Irma Cruz, le mandamos saludos a Beatriz Saavedra, a Betty Cepeda, y decirles, todas sus peticiones se están poniendo en oración, tanto en nuestros rosarios, coronillas, en nuestra capilla, ¿sí? Y acordémonos que el poder de la intercesión es muy fuerte, gracias a Dios. Queremos retomar lo que fue la pregunta de la trivia la semana pasada. Les damos el texto bíblico que está en Sirácides 7:36 y que dice así. Acuérdense que es Sirácides o Eclesiastés. En algunas Biblias viene como Eclesiastés, en otras como Sirácides. Dice, cualquier cosa que hagas,
acuérdate de tu fin y nunca pecarás. Qué importante esto. Si nosotros tenemos conciencia de que estamos aquí pues de paso, ¿sí? Y que nuestra meta es otra, no es esta vida por muchos o pocos años que tengamos, ¿sí? Esa es la reflexión que queremos hacer el día de hoy. Y nuestra pregunta de la trivia pues va muy relacionada con eso también. Les estamos dando el texto bíblico para que se den el tiempo de ir a la palabra de Dios, si no es en este momento, más tarde. Acuérdense que nos pueden contestar inclusive después del programa, pueden volver a entrar a la comisión de liturgia, recorren un poquito para abajo, ahí vuelven a encontrar el programa que queda grabado y pueden volver a contestar. Nosotros en el transcurso de la semana repasamos sus respuestas, sus mensajes. La pregunta de la trivia que queremos que nos contesten algo que dice este texto bíblico que está en 1 Samuel 3:10. En 1 Samuel 3:10, mis hermanos, la palabra de Dios inicia con esto. Acordémonos que Samuel, para hacer un poquito de conocimiento, Samuel fue alguien que pidió con mucha oración, con mucha presencia ante el Señor, su mamá, cuando ella era una mujer que no podía tener familia, y en oración le pide al Señor que si le concede un hijo, ella se lo va a consagrar al servicio de Dios, y se lo consagra. Cuando el niño ya tiene algunos añitos, va y lo entrega al templo, y este niñito se queda al servicio de Elí, uno de los profetas. Y precisamente es cuando a Samuel le pasa esto, siendo un niño todavía, cuando escucha que le llaman, Samuel, Samuel. Y pues él iba corriendo donde estaba el profeta y ¿qué se le ofrece? Y dice, nada, yo no te he hablado. Ay, se regresaba a su cuarto. Era un cuarto contiguo. Otra vez, Samuel, Samuel. Y otra vez con Elí, ¿qué se le ofrece? Yo no te he hablado, niño. Creo que fue la tercera vez que Elí se da cuenta que es el Señor. Y le dice, mira, la próxima vez que te hable, no vengas corriendo. Contesta, heme aquí, Señor. ¡Qué hermoso! ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos escuchado de repente que dicen tu nombre? Brenda, ¿qué pasó? Y los que están allá se me quedan viendo así como diciendo, pues nada, ¿qué no me hablaron? No, muchas veces escuchamos que mencionan nuestro nombre. Antes de salir corriendo, mis hermanos, digamos, heme aquí, Señor. Y el sustote que nos vamos a dar, porque hay ocasiones que es Él el que nos habla, y no siempre audiblemente, nos habla al corazón, nos habla a través de circunstancias, momentos, su palabra. Pero a lo que voy es, en esta ocasión, esta pregunta de la trivia, que está en 1 Samuel 3:10, inicia así. Dijo Yahvé a Samuel, no es que les estoy respondiendo, les estoy dando la primera parte. Voy a hacer en Israel una cosa tan tremenda que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Pongamos atención. Que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Mis hermanos, yo creo que hasta por pura curiosidad es importante que vayas a consultar. ¿Qué es lo que le dijo Yahvé a Samuel? Que a todo el que la oiga y la lea, le zumbarán los oídos. A mí me zumbaron, se los digo, sí. Y bueno, los invitamos a que vayan y consulten este texto bíblico. Ahora, habíamos puesto como parte de nuestra invitación en el póster algo que es una realidad y es importantísimo.
El póster que mandamos allí a través de Facebook dice lo siguiente: la confesión, pon atención mis hermanos, y no solo para ti, sino para que tú se lo puedas compartir a los que aún hoy, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros amigos, conocidos o desconocidos, no se confiesan. Y no se confiesan porque entra la soberbia en muchas ocasiones de decir, ¿yo qué me voy a confesar con un hombre igual a mí? Y en Jeremías el Señor es muy claro, en el Antiguo Testamento, Jeremías 17, la palabra de Dios dice, maldito el hombre que pone su fe en el hombre. Y esto es tan importante para que podamos entender que todo lo que hace nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica tiene una razón de ser y está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Bueno, dice, la confesión es el único juicio donde por declararte culpable quedas absuelto. Miren qué hermoso. Es el único juicio que por declararte culpable quedas absuelto. Cuando vas con el sacerdote y le dices, me confieso de esto, estoy arrepentida de esas situaciones. Y nuestra Iglesia, nuestro Dios, a través del sacerdote, te absuelvo, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque te confesaste culpable, ¿sí? Pero esto solo lo podemos recibir mientras estemos en vida. Después del momento final, ya no hay oportunidad. Entonces lo vuelvo a repetir, grábatelo para que lo puedas compartir con las personas. La confesión es el único juicio donde por declararte culpable quedas absuelto, libre, sano, listo, en otras palabras. Y lo podemos comprender mejor en el Evangelio de San Juan 20:23, cuando nuestro Señor les dice estas hermosas palabras a los apóstoles. Ahí es donde podemos entender la autoridad de nuestra Iglesia. Porque aquí les dice en Juan 20:23, recibid, les dice a ellos, el Espíritu Santo. Esto es antes de que nuestro Señor se vaya. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque a nosotros como laicos, esta autoridad solo la tiene el sacerdote. No la tenemos nosotros. A nosotros como laicos, todos los que no somos sacerdotes o religiosos, somos laicos, como tú y como yo, mi hermano. A nosotros la palabra de Dios nos dice, perdona 70 veces 7, que quiere decir, perdona siempre. Siempre perdona a tu hermano. El misma oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero a ellos, a los que les da la autoridad como Iglesia, les dice, a quienes les retengan los pecados, les quedarán retenidos. No es un tema en el que yo pueda, explicarlo mucho, porque lo ideal es que lo haga un sacerdote, pero hasta en el entendimiento que todos tenemos, una de las causas es de retener los pecados. Es cuando, dependiendo de la gravedad de tu pecado, el sacerdote te puede decir, ¿sabes qué? No es conmigo esa confesión, es con un sacerdote penitencial, creo que así se le llama, o que la Iglesia designa para determinados pecados muy graves, ¿sí? Pero la otra es que tú puedas llegar, confesarte, y digas, pues sí, lo hice y no me arrepiento. El sacerdote no te puede absolver de quitar cuando no hay arrepentimiento, dar la absolución cuando no hay arrepentimiento. Y recordaba sobre todo lo interesante que es ir a la vida del Padre Pío, pues muy, muy contemporáneo, de entender que
Es interesante que vean la vida del Padre Pío, que leamos lo del Padre Pío, que meditemos, analicemos, estudiemos la vida del Padre Pío, porque a través de él sabemos de personas a las que él no los perdonaba en sus confesiones, porque por un lado o no estaban arrepentidos, o por otro no confesaban los pecados aunque los supieran, confesaban una parte, no querían confesar las otras. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El otro día escuchaba, déjenme decirles esto, y en esto de la confesión, la gente se desespera a veces, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, bueno, pues seguimos yendo a la confesión, hay sacerdotes confesando, pero hay quien, de repente escuchamos comentarios, no, es una fila larguísima. Ah, pero no vayas a un juego de fútbol o de béisbol o al teatro y no importa la fila, tú esperas, porque quieres ver esa obra, porque quieres entrar a ese partido, pero en la iglesia, ¿cuántos pretextos no ponemos? Les quiero compartir que hace poco escuchaba la homilía de un sacerdote que decía lo siguiente: qué triste es ir al velorio de una persona que en vida nunca vino a una santa misa. Eso y lo empieza a explicar el sacerdote, ¿no? Santa Madre de Dios. O personas que en vida únicamente se paraban en iglesia por razones sociales. O que, cumplían los sacramentos, sí, pues por tradición, porque en la familia se hace, hay que bautizar a los niños, hay que llevarlos a que hagan su primera comunión, y rápido, rápido la disque preparación, pensamos. Qué pecado nuestro como padres, qué falta tan tremenda. Bueno, sí, también que hagan la confirmación. Y hoy, gracias a Dios, aún se cansan por la iglesia. No todos, pero todavía hay quienes sí se cansan por la iglesia. Pero hasta ahí. Vuelven a la iglesia cuando se vuelve a casar a alguien más, cuando vuelven a bautizar a otro niño, cuando vuelve a haber otro evento, pero ir a la iglesia, valorar y entender esa bendición, ¿sí? Era lo que se refería el sacerdote. Qué triste, dijo, qué tristeza es ir al velorio de una persona que nunca, o casi nunca, o pocas veces, vino a una santa misa. Y nos estamos encontrando, mis hermanos, mis hermanas, en esta pandemia, en esta situación inédita que estamos viviendo como mundo, que estamos siendo sacudidos, unos para bien y otros para mal. Esa es nuestra realidad, ¿sí? Y nos estamos dando cuenta que ricos y pobres, jóvenes y viejos, van a hospitales. Los que creen o no creen que el virus existe, van a hospitales. O son atendidos en su casa, o están sufriendo en su casa, o están muriendo en un hospital, o están muriendo en una casa. Y que en la gran mayoría de los casos, mis hermanos, son personas que tenían planes, proyectos, trabajo, familia, metas, porque uno acostumbra a hacer metas. Por eso es tan importante esa respuesta de la trivia la pregunta de la trivia que hicimos la semana pasada, cuando se nos dice, cualquier cosa que hagas, acuérdate de tu fin y nunca pecarás. La pregunta es, ¿vamos a seguir el consejo de lo que la palabra de Dios nos dice? Si tú te acuerdas de tu fin, lo primero que vas a tener presente es, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, Señor? ¿Sí? Pues primero, arreglar tus cuentas con el Señor, ir a la confesión, ir a la palabra, seguir lo que Él nos aconseja, ¿sí? No ser
negligentes. Yo recuerdo que les he comentado que en alguna época estuve en Marevisión teniendo un programa y en una entrevista que gracias a Dios le hice a un sacerdote, creo que era de Tijuana, más o menos me acuerdo. Y él hablaba tristemente de que precisamente en los velorios, sí, pues los únicos dolientes en realidad es la familia. Inclusive hay velorios donde se falta mucho al respeto al momento que se está viviendo. Y entonces él comentaba que eso era algo que le dolía mucho, ¿sí? Y que tendríamos que entender que cuando alguien muere, mis hermanos, sobre todo y obviamente cuando es una persona, un familiar, una persona con la que convives diariamente, el dolor te destroza. Pero el Padre lo que nos compartía era que cada situación de estas es un estarnos recordando que nosotros estamos en esa fila. Y no querer ver ese momento que se está viviendo ahí como algo cotidiano, que estamos en esa fila, que llegado un momento vamos a ser los que estemos dentro de ese féretro. Es duro, sí. Y entonces él nos compartía en este programa que él veía realmente, bueno, pues la gente se pone a contar chistes y están unos comiendo por aquí, otros comiendo por allá. Y la familia en un dolor. Que llegó un momento en que él pidió atención, así lo comparte. Un momento de su atención a todos los aquí presentes. Les quiero pedir que me acompañen en un Ave María por el que sigue de nosotros. Así se los dijo. Se hizo un silencio total. Y así lo dijo. Que el Señor tenga misericordia del que sigue de nosotros, el mismo camino del hermano que está aquí, ¿sí? En este féretro. Silencio total, ¿sí? Y por eso también, en eso de lo que les decía, de los que murieron, dejando planes y proyectos para tantas cosas, y sobre todo los que descuidaron o entraron en esa negligencia, que por el amor de Dios no entremos nosotros, de no cuidar nuestra parte espiritual. Decía San Agustín algo importantísimo, y esto lo decía en oración desde el corazón, y que es una oración que tendríamos que hacer todos, mis hermanos, ¿sí? Que los tendrías que hacer tú, que la tengo que hacer yo, que en todo momento la podamos hacer. Decía San Agustín: Señor, si mis planes no son tus planes, destrúyelos. Fíjense qué importante. Si mis planes no son tus planes, destrúyelos. ¿Sí? Porque cuántos planes hacemos, ¿sí? Que roban nuestro tiempo. Y no estoy hablando de planes sanos como familia, diversión, pero lo que pasa es que cuando estamos alejados, para todo tenemos tiempo. Y no hacemos un plan en nuestra vida espiritual, ni en lo personal, ni en lo familiar. Para no ir más lejos, el día de ayer, el Señor en el Evangelio, precisamente, nos hacía, en el Evangelio de San Juan, nos hacía este reclamo, ¿no? Cuando Él les dice a todos los discípulos que tenía en ese momento, que eran miles, aparte de los apóstoles, eran miles de discípulos que el Señor ya tenía en ese momento. Y es cuando les dice que el que no come de su carne
y no bebe de su sangre, no tiene vida en él. No tiene vida eterna. Y la palabra de Dios nos explica, y ayer nos lo estuvieron explicando en las Santas Misas, que miles en ese momento se le retiraron. Y que nos debe llevar a meditar profundamente, porque es cuando nuestro Señor se voltea con sus apóstoles y les dice: ¿ustedes también quieren dejarme? ¿Ustedes también quieren dejarme? Estas palabras de nuestro Señor, hay una canción que a mí me encanta, que por cierto la canta el grupo de los Emanueles. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. Y eso es lo que responde Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero tendríamos que reconocer que en este mundo en el que ahorita estamos viviendo y que nos los han cambiado y hemos permitido que nos los cambien, los que se han retirado porque no han querido reconocer estas palabras de nuestro Señor, que Él es el pan de vida, que hay que ir a la Santa Eucaristía. No solo son nuestros hermanos separados, que en un porcentaje elevadísimo antes eran católicos. Y para ellos, como el Señor no está en la Eucaristía, pues se han ido buscándolo en otros lados. Hay miles y miles de hermanos nuestros que se dicen católicos, que siguen ignorando estas palabras aún el día de hoy, ¿sí? Y como decía el padre del comentario del velorio, que no se paran en una santa misa, ¿sí? Que no se confiesan, ¿sí? Y que van dejando y haciendo a un lado lo que es nuestra fe como católicos, el pilar que es la Eucaristía, por el amor de Dios, el que nuestro Señor, con tal de estar con nosotros, acepta estar encerrado en esa cajita, ¿sí? Para que lo vayamos a visitar. Porque como dice su palabra, ¿por qué no quiso que nos quedáramos huérfanos? Quiero leerles algo de lo que pasa en este libro, La Santa Misa, que tantas veces se los hemos recomendado. En los mismos teléfonos les ponemos los datos, porque no es un libro solo para leer, meditar, sino es un libro para compartir, ¿sí? Y para que valoremos la importancia también de lo que les decíamos, de orar por nuestra iglesia, por nuestros sacerdotes, sostenerlos con nuestra oración. En esto les hemos dicho que nuestro Señor le narra a Catalina Rivas, la mística boliviana, lo que pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven. Y hay un momento que no solo le está hablando la Virgen y el Señor, sino que le permiten visiones de ese momento. Y llega un momento en que ella alcanza a ver, de repente, primero oía la voz de la Santísima Virgen, es una voz interior, pero no la veía. Pero de repente la ve y queda asombrada cuando la ve a un lado del sacerdote, a la Santísima Virgen María. Y miren lo que la Santísima Virgen le dice cuando ella descubre que ahí está. Y entiende que está en todas las misas. La Santísima Virgen le dice, en este libro, que es un testimonio: ¿te llama la atención verme un poco más atrás del Monseñor, verdad? Así debe de ser. Con todo lo que me ama mi hijo, no me ha dado la dignidad que da a un sacerdote de poder traerlo entre mis manos diariamente, como lo hacen las manos sacerdotales. Por ello, sigue diciendo la Virgen María, siento tan profundo respeto por un sacerdote
y por todo el milagro que Dios realiza a través suyo, que me obliga a arrodillarme aquí. Durante la Santa Misa, la Santísima Virgen permanece arrodillada a un lado del sacerdote. Porque dice eso, no me ha dado mi Hijo con todo su amor, esa dignidad, ese poder que le da a un sacerdote a través del Espíritu Santo, para traerlo entre mis manos diariamente, como lo hacen las manos sacerdotales. Son manos consagradas, ¿sí? Y eso está en la Sagrada Escritura, cómo los primeros apóstoles iban consagrando, imponiendo las manos, ordenando a nuevos sacerdotes. Y añadió la Virgen momentos después. Esto está hablando del momento de la consagración, ¿sí? Cuando el sacerdote está haciendo la consagración. Dice, este es el milagro de los milagros. Te lo he repetido, sigue diciendo la Virgen. Para el Señor no existe ni tiempo ni distancia, y en el momento de la consagración, toda la asamblea es trasladada al pie del Calvario, al instante de la crucifixión de Jesús. Mis hermanos, durante la Santa Misa, todos somos trasladados al momento mismo del Calvario cuando el sacerdote está haciendo la consagración. La sangre de nuestro Señor sigue cayendo a través del Espíritu Santo sobre la sagrada hostia y sobre el sagrado vino. Sigue añadiendo la Virgen. ¿Puede alguien imaginarse eso? Nuestros ojos no lo pueden ver, pero todos estamos allá. Bueno, esto no, perdón, esto lo repite, lo está reflexionando Catalina. ¿Puede alguien imaginarse eso? Nuestros ojos no lo pueden ver, pero todos estamos allá. En el momento en el que a Él lo están crucificando y está pidiendo perdón al Padre, no solamente por quienes lo matan, sino por cada uno de nuestros pecados. Cuando el Señor dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El poder entender el significado de una Santa Misa. ¿Y cuántos hermanos nuestros se han apartado del milagro de los milagros? Le hemos comentado también que hay una película, la pueden ver ustedes en YouTube, en Google, no sé, en Internet, que se llama El Gran Milagro. Está adaptada para los niños y gracias a Dios, no sé en otros países, pero por lo menos aquí en México, en muchos lugares donde se preparan los niños para la primera comunión, el curso de preparación termina pasándoles esta película del Gran Milagro. Y esta película del Gran Milagro se hizo tomando en cuenta precisamente obviamente, como base este libro de la Santa Misa, y otro que también le fue dictado a Catalina, de Providencia Divina. El de Providencia Divina ya hablaremos de él en otro momento. Ese tiene que ver con el significado de cuando un familiar muere, qué es lo que tenemos que hacer o cuál debe de ser nuestra reacción o nuestra oración. Entonces, si tú estás valorando lo que pasa en la Santa Misa, primero decirte, si todavía no tienes en la mano este libro, este testimonio, que es para nosotros, pues a los teléfonos que te dimos en un principio y los vamos a repetir al final, nos los puedes pedir. O ahí te damos la información donde los puedas solicitar también directamente en nuestro centro del apostolado, ¿sí? Para que te los puedan mandar. Y analizando, meditando todo esto, recuerdo que me tocó escuchar lo que un hermano comentaba sobre la plática que tenía con un incrédulo. El otro día les comentaba yo que
Aquí sí que me tocó vivirlo de una persona en un lugar donde estaba comprando algo de fruta que empezó a burlarse de los que creíamos en la existencia de Dios. Y la burla de esta persona se lo estaba comentando a otra. Y estaba yo a un ladito de las dos, escuchándolas. Y esta persona, recuerdo que dijo algo así como: es que todos esos estúpidos que creen que Dios existe y que piensan que les va a arreglar la vida. Mis hermanos, yo brinqué. O sea, no podía creer lo que mis oídos estaban escuchando. Y me acuerdo que me volteo a verla y le digo: señora, ¿usted no cree en Dios? Se voltea la mujer indignadísima. Claro que no, eso es de mentes estúpidas. Yo soy una mujer preparada. Yo tengo estos estudios. Santa Madre de Dios, ¿qué les puedo decir? Me puso como chancla. Sigo orando por ella. Y me hizo recordar porque me tocó escuchar lo que un hermano comentaba sobre su plática y lo anoté para que no se me olvidara. Sobre su plática con un incrédulo. Las personas que no creen en Dios. Y sobre todo tomando en cuenta de que no creen en Dios en la gran mayoría de los casos, porque o han tenido, hay que reconocerlo, mis hermanos, bueno, primero, o no han tenido una formación dentro de su familia, una formación espiritual, o han tenido malas experiencias de nosotros los católicos, ¿sí? Para los cuales hay que recordarles eso que dice precisamente en el libro de Jeremías 17. Maldito el hombre que pone su fe en el hombre. Que todos los que hacemos un esfuerzo por estar cerca del Señor, pues sí, somos personas pecadoras, pero que tratamos de levantarnos, que le estamos echando ganas, ¿sí? Que estamos yendo a la palabra, que sabemos que es importante vivirla, encarnarla. Pero los que se han alejado o han vivido experiencias, o también llega a pasar que el hombre, entre más inteligente se crea o soberbio, pues empieza a ver todo lo demás muy por abajo y las cosas de Dios dejan de tener interés. Y les es cómodo. Les es cómodo que Dios no exista porque así pueden vivir a su manera. Porque cuando tú realmente de corazón aceptas que hay otra vida, que hay un momento en el que vas a tener que entregar cuentas, pues eso te mueve al cambio. Y las personas no quieren cambiar porque así están contentas, felices, no les interesa. En serio que el sustote que se van a llevar cuando les toque ese momento. Bueno, regreso a los que les comentaba, que me tocó escuchar lo que un hermano comentaba sobre su plática con un incrédulo que le decía, palabras más o menos porque es lo que me pude grabar, ¿no? Decía: amigo, y yo no sé cuántas veces te lo han dicho a ti, si no a lo mejor no con palabras, pues con actitudes, ¿no? Le dijo: amigo, conmigo pierdes tu tiempo. ¿Para qué estás aquí? Insiste, insiste, insiste. Y esta personita le contestó: estoy haciendo lo que Jesús haría. Él dejó todo allá arriba para venir por mí y por ti. Fíjense qué hermoso, qué contestación le dio. Yo quedé impactada, porque mientras aquel le decía: pierdes tu tiempo. Y recuerdo que la palabra de Dios nos dice y nos habla, y es más, se la voy a leer, aquí la debo de tener. De esto no me había acordado, lo confieso, pero es tan importante porque el compartir la palabra de Dios es: te hagan caso o no te hagan caso, ¿sí? Esto está déjeme ver, en el segundo libro de Timoteo, las cartas de Timoteo, el segundo libro de Timoteo número 4.
Pongamos atención. Ahorita me acordé por eso de, estás perdiendo el tiempo conmigo. ¿Y qué le contesta este hermano que le doy una... No sé, le agradezco al Señor que me haya permitido escucharlo. Estoy haciendo lo que Jesús haría. Él dejó todo allá arriba para venir por mí y por ti. Y Él murió en la cruz diciendo esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Obviamente este incrédulo tampoco sabe lo que hace. Esta señora que me encontré en ese puesto de frutas tampoco sabe lo que hace. Pero también por ellos pidió perdón el Señor, esperando que llegue ese momento de arrepentimiento y reconciliación. La pregunta sería, tú, mi hermano y mi hermana, los que nos están viendo en este momento, ¿qué estás dispuesta a dejar de tu tiempo, de tus ocupaciones, de tus prioridades para hacer lo que Jesús haría, para hacer lo que la palabra de Dios te pide? Y aquí lo entendemos muy bien en 2 de Timoteo 4, dice, predica la palabra. Y mis hermanos, la palabra se predica con el testimonio, con las obras de misericordia, y yendo a Él la palabra para poder entenderla y encarnarla. Entonces, Timoteo nos dice, a ti que estás viendo este programa, a quien se los vas a compartir como una forma de evangelizar, y a mí también, a mí, Brenda, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y puesto los ojos en su venida y en su reino, te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y preocupado de enseñar. Pues vendrá un tiempo, y lo estamos viviendo, mis hermanos, en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán un montón de maestros según sus deseos, a tiempo y a destiempo. Y a mí me ha impactado mucho, sobre todo porque dice, rebatiendo, amenazando o aconsejando, ¿sí? Y hay que analizar esto, porque cuántas veces que vemos lo mal que se está en este mundo y nos quedamos calladitos o en el peor de los casos no hacemos nada, ¿sí? Y leí hace poco, ahorita a ver si me recuerdo, de un santo que decía que la verdad debe de ir por delante aunque escandalice. O sea, tú no te puedes quedar callado por quedar bien con una persona sabiendo que está mal. Era lo que leía, creo que era, aquí me lo encontré, el Papa Pío X. Él decía, lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, aunque nadie lo haga. Y mis hermanos, nos están cambiando este mundo y los estamos dejando que nos los cambien, que saquen al Señor de todos lados. Ahorita que se habla, por ejemplo, y las situaciones que se nos dan de mujeres manifestando sus derechos de abortar, de asesinar. Y había que preguntarnos, ¿dónde quedan los derechos de Dios, que es el que da la vida? ¿Sí? ¿Dónde quedan los derechos de Dios, que es el que da la vida? Y lo mismo
esa gente que se resiste a la confesión por el motivo que quieras tú. Te van a poner miles de motivos, pero entre esos motivos, que si es que los católicos nos damos testimonio, que es que si los sacerdotes, es que el sacerdote esto, el sacerdote aquello, como seres humanos, pues también caen en sus debilidades. Y hay que orar por ellos y sostenerlos, pero reconocer que la gran mayoría son santos varones que entregan su vida de servicio al Señor, y lo aclara muy bien la Santísima Virgen, la dignidad que le da a Dios a un sacerdote que ha consagrado toda su vida al servicio, y que se resisten a ir a la confesión porque es un hombre para ellos como un hombre cualquiera. No, mi hermano, son manos consagradas. ¿Y qué dice San Agustín sobre esto? Dice San Agustín, y hay que recordarlo, dice, cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. ¿Se acuerdan de aquella mujer que decía, sí, bien has dicho, has tenido 5 maridos, 5 hombres y ninguno ha sido tu marido? ¿Sí? Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. Por eso, la confesión es el único juicio, es el único lugar donde porque tú te declaras culpable, mi hermano, mi hermana, quedas absuelto. Y esto es un luchar, y es de todos los días. Y por eso la bendición que tenemos como iglesia, en todos los sentidos, nuestra iglesia santa, católica y apostólica, que a través de nuestros santos nos llena de júbilo saber que son personas que superaron muchos obstáculos como los que nosotros estamos viviendo para llegar a esa santidad. No hay que olvidar. O sea, no es que me voy a salvar, no es algo así como que, ¡ay, qué facilito! No, mi hermano. Si no llegas a la santidad, no vas a ver a Dios, no vas a llegar a su presencia. Y otro de los santos que acaba de pasar precisamente su fiesta, que fue el 20 de agosto, San Bernardo de Claraval, que hay mucho que, un santo francés, que hay mucho que aprender de él. Él decía esto, a mí me encanta. Por eso el que vayamos a la vida de nuestros santos es una bendición enorme. Él decía, un santo no es alguien que nunca peca, sino uno que peca cada vez con menor frecuencia y se levanta cada vez más rápido. Fíjense qué hermoso, lo voy a volver a repetir, ¿eh? Por eso de los que critican a los que vamos a la iglesia, porque no somos completamente con una santidad visible, ¿no? Somos personas que vivimos ese proceso de conversión día a día, ¿sí? Un santo no es alguien que nunca peca, sino uno que peca cada vez con menos frecuencia y se levanta cada vez más rápido. Entre las grandes bendiciones que recibimos de San Bernardo de Claraval es que él compuso las palabras de Dios te salve, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, que es una oración que para gloria de Dios yo hago todos los días. Mis hermanitos, mis hermanitas, se nos terminó el tiempo. Si Dios lo permite, nos veríamos la próxima semana. Les vuelvo a repetir el teléfono para todas sus preguntas referente a nuestro apostolado, a las casas de oración, a cómo conseguir los libros, a cómo apoyar económicamente estas obras de misericordia a través de los comedores. 55 55 79 79 01. Son 10 números acá en la Ciudad de México. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes.
Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, mis hermanos.